Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches. Gracias. ¿Cómo les va? Bueno, supongo que bien. Gracias por reaccionar. Bueno, no, pues hoy es la tercera sesión sincrónica del componente de ética. Yo sé que de pronto hoy la participación es difícil porque hoy es un jueves que parece viernes, porque mañana es festivo. Tal vez muchos habrán olvidado pues la sesión o se les habrá pasado, pero como siempre está siendo grabada, pues para que mañana en el día festivo lo puedan verificar y demás. Lina, adelante. Lina Marcela Puentes, tienes la mano levantada. Bueno, no, creo que levantó la mano, no sé si por error y demás, pero bueno. Les decía que sé que hoy es un día pues más bien complejo para hacer la clase, pero bueno, ya es la penúltima clase, la siguiente clase, como les he venido diciendo, es una clase muy corta, de dudas, inquietudes y bueno, espero hoy podamos transitar por el último tema de la competencia y con ello podamos dar las indicaciones de la última evidencia que deberá ser entregada básicamente dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces voy a desactivar la cámara, voy eh, a colocar la presentación y bueno, la agenda que tenemos para hoy es anuncios varios. Como siempre, empezar haciendo como un contexto y unos elementos de cómo, eh, en qué vamos, qué elementos hacen falta, cómo va nuestro cronograma en términos generales y también pues un poco he encontrado en las evidencias. Luego, como segunda parte, vamos a hablar de ser agente de cambio, que es el último eje temático de esta competencia. Y por último, vamos a hablar de descripción de pues en este caso es de solo una evidencia, la evidencia que es la de solución de caso colaborativo. ¿Listo? Entonces, dentro de anuncios varios, pues bueno, este es el cronograma que hemos venido trabajando. Este cronograma, pues la intención es culminar con 4 evidencias que nos permitan tener 4 resultados de aprendizaje. A la fecha, pues ya digamos que hemos explicado estas 3 evidencias y a hoy 30 de abril, pues estas son las evidencias que deben ser, pues digamos, completadas. Para esta última, de ejemplo de una marca sostenible que cumpla con triple oro online, hay un par de fichas que tuvieron un inconveniente con el material de la evidencia, entonces pues tendrán como como plazo el 7 de mayo, sin ninguna contraprestación o pues digamos que sin ninguna dificultad, pero pues ya digamos que en teoría a partir de hoy ya deberíamos haber tenido estas 3 evidencias, ¿listo? Acá la pregunta es, ¿qué pasa si yo no he entregado todavía el video de presentación, proyecto de vida o diagrama de sistemas? Pues tienen la posibilidad, las evidencias están abiertas, es decir, si hoy alguien quiere entregar el video, pues podría hacerlo. La única, digamos que diferenciación es que eh, cuando yo califico utilizo una rúbrica de evaluación y parte del criterio de la rúbrica es poder evaluar a tiempo pues evaluar las evidencias que se entregan a tiempo. Un criterio es la entrega oportuna. Entonces, pues quienes entreguen hoy, por ejemplo, el video proyecto de vida, pues ese ítem lo tendrá, pues digamos que en cero, es decir, si de 1 a 100% se califica una evidencia, pues más o menos el 15-20% está ya por debajo. Es decir, tiene que hacer un esfuerzo importante para poder superar pues las evidencias. Y hoy vamos a hablar del último, que es documento colaborativo, solución del caso. Allí, básicamente, esa evidencia lo que busca es adquirir el resultado de aprendizaje, contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Y bueno, pues esta evidencia será entregada el 7 de mayo. ¿Listo?
Entonces vamos a hablar de ser agente de cambio y bueno, como hicimos en la sesión pasada, también voy a colocar un video, voy a dejar de compartir un segundo para poder compartir con audio y pues nada, vamos a ver un video y después del video pues conversamos acerca del mismo. Segundo, por favor. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe, Sí, está bien, señor. se ve bien. Listo, y escuchan el video. Este experimento social porque te abrirá los ojos a una de las razones por la cual. ¿Sí escucha el video? Sí, profe, se escucha bien. Pon mucha Gracias. atención a este experimento social porque te abrirá los ojos a una de las razones por la cual estamos como estamos en esta sociedad. El tema es la corrupción. Le pedimos a 10 personas desconocidas que hicieran una fila horizontal y les explicamos que participarían en una carrera, en la cual el primero en llegar a la caja que estaba al fondo se llevaría 200 pesos que había adentro. Pero les explicamos que les haríamos 10 preguntas y que por cada pregunta en la que contestaran de forma afirmativa tenían que dar 2 pasos hacia adelante. Y si la respuesta no era afirmativa, tenían que quedarse ahí quietos en su lugar. Esto claramente ponía a unas personas más adelante y a otras más atrás, pero de una manera causada por la corrupción. Para que fueran honestos consigo mismos y no se guiaran por lo que hacían los demás, les vendamos los ojos. Las preguntas fueron las siguientes. Da 2 pasos si alguna vez te ha parado un policía y le has dado dinero para que te deje ir. Da 2 pasos si alguna vez has comprado algo sabiendo que este algo que compraste podía ser robado o lo obtuvo de una manera que era ilegal. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para entrar a algún lugar al que no podías. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para tramitar legalmente algún documento. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para zafarte de algo que cometiste ilegalmente. Hicimos este experimento con 5 grupos distintos y en todos el resultado fue similar. Unos acababan más adelante que otros, pero tristemente todos daban pasos. Incluso, uno de los grupos eran 10 estudiantes de Derecho, y no fueron la excepción a esta estadística. Después de las preguntas, les pedí a todos que se quitaran las vendas y les comenté que si se sentían dignos de la posición en la que estaban y creían ser merecedores del dinero, salieran corriendo hacia él. Pon mucha atención a la reacción que estás viendo justo ahora, ya que como puedes ver, antes de salir corriendo, se voltean a ver unos a otros, y solo hace falta uno que se atreva a salir corriendo para que más del grupo se animen y se unan a este. Y es que tristemente, así es en esta sociedad. Basta conseguir a uno que no hace bien las cosas, para que otro se sume y así todos lo sigan y lo vean como algo tan normal. Y aunque duele aceptarlo, vivimos en una sociedad donde vemos la corrupción como algo natural, cuando en realidad no lo es. Y hemos llegado al punto en el que sin importar quién o qué me lleve de por medio, yo soy el que tiene que salir beneficiado. Pero así como tienes el poder de impulsar al corrupto, también tienes el poder de frenarlo, como en este caso, en el que la mayoría no lo apoyó y lo dejaron solo, haciéndolo darse cuenta que no estaba haciendo lo correcto. ¿Quieres los 200 o no? ¿No? Muy bien. Bueno, pues te felicito por tomar esa decisión. Al principio pareciera que el acto de corrupción te está beneficiando, pero la verdad es que nos estás perjudicando a todos e incluso te estás perjudicando a ti. Si te gustó el video, no se te olvide darle like y compartir y darle clic a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video te recuerde. Y nos vemos el siguiente miércoles aquí como... Bueno, no sé si ya habían visto el video algunos, si es la primera vez, ¿qué opinan del video? Raúl, adelante.
Hola, profe, buenas noches. No, mire, primera vez que veo el video y pues bueno, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? O sea, es triste ver cómo nosotros como seres humanos en esta sociedad que estamos, eh, tristemente rompemos los valores de pronto a veces por egoísmo, a nosotros querer encontrar las cosas fáciles, rápidas, y nos olvidamos de los valores de más que todo de Dios, o sea, las cosas de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hacemos esa clase de cosas. Yo siento que ahí viene el punto fundamental, todo viene desde el hogar y la forma en cómo uno se va criando en la casa y es donde va cogiendo los valores y pues cuando a veces uno como hijo tiene la ausencia de un papá o de una mamá también, tristemente por querer como buscar un espacio, ser aceptado, también tristemente cae en esa clase de cosas torcidas. Gracias, Raúl. Ahorita voy a tomar un par de puntos. ¿Alguien más que quiera contar cómo le pareció el video, qué sintió? ¿Qué pasaría si hiciéramos ese experimento hoy acá? ¿Darían pasos o no darían pasos? ¿Qué creen ustedes? Jason, abres el micrófono. Instructor, buenas noches. Buenas noches. Yo creería que sí, creería que si se hace un experimento social digamos, del video y demás, la mayoría de gente siempre va a tener algún tipo de necesidad y pues siempre eh, por la plata, pues mucha gente hace demasiadas cosas. Entonces realmente yo creería que todos eh, darían pasos. Ok. Pero aparte del incentivo económico que está al frente, que es el dinero, eh, desde la transparencia, pues reconociendo que uno pudo haber o no cometido alguna o haber respondido afirmativamente a alguna de las preguntas que hacían, o en el contexto colombiano, si eh, se coló en Transmilenio, bueno, no sé, cosas que puedan ser del diario acá. Pues yo les voy a hablar desde la vez que yo lo vi por primera vez y yo decía, fue pucho, uno normaliza muchas cosas que hay en ese tipo de preguntas y uno tiende a normalizarlas pensando que puede estar, no es un acto indebido y uno los empieza a normalizar y es cuando en el video hablan de normalizar la corrupción. Y la corrupción empieza en microdecisiones, en decisiones muy pequeñas de, no sé, ahí hablaban, digamos, no sé, de mentir o de, sí, de haber hecho cosas ilegales para entrar a un lugar que no podía ingresar, por ponerlo en un ejemplo. Entonces, pues probablemente ese tipo de acciones empiezan como a normalizar y no lo deben ser. Les traigo el video porque, tal como lo dijo Jason y como lo dijo Raúl, pues hay que hacer una reflexión también Raúl lo decía hay veces tomamos el camino más fácil, Jason lo habló desde la necesidad. Y muchas veces, pues digamos que todos los elementos de acciones indebidas o de acciones que vienen siendo normalizadas en la sociedad, tenemos algún tipo de justificación pues, para poder hacer digamos que para poder normalizar esa acción indebida. Y el mensaje es que, por eso cuando ustedes hicieron el videoproyecto de vida, cuando yo les expliqué el tema, les decía, hay muchos caminos para llegar a la consecución de las metas que ustedes tienen, pero el camino correcto es el camino de la legalidad y es el camino que en el largo plazo les va a dar mayores beneficios, tanto personales, económicos y de tranquilidad en el proceso. Entonces, al final es decirles que en esos caminos que se pueden transitar, siempre ese camino es el que se debe seguir, que como lo dijo también Raúl en su intervención, no debe ser rompiendo los valores para llegar allá. El video también muestra un par de cosas que es importante reflexionar y es eh, un tema que pues hoy vamos a hablar que es agente de cambio y esa es la razón, una de las razones también por las cuales yo lo traigo. Y es, el video muestra cómo las acciones individuales pueden empezar a volverse, digamos que contagiar a un colectivo y poder hacer que todos en masa actúen sea positivo o negativamente. Tenemos dos ejemplos, que es cuando
todos corren por el dinero. Cuando el primero inicia a correr, todos pues digamos que se ven como algo contagiados por esa sensación colectiva de moverse hacia el dinero, pero cuando la mayoría y cuando también las personas se quedan quietas y una persona que está un poco más atrás empieza a correr y se da cuenta de lo que pasa, pues también pues digamos que va solo, pero hace inclusive que se abstenga de cobrar el dinero. Y esto tiene un sentido en la explicación que estamos dando y en lo que busca el último resultado de aprendizaje y es eh, poder verificar y poder ser conscientes del potencial que tienen las decisiones individuales en decisiones societarias. Y esto tiene que ver con, así como en el video lograron una persona contagiar y lograr que los otros, pues digamos, dejaran de hacer, pues digamos en este caso, correr por el dinero. En el mundo real pasa lo mismo. Cuando hay sanción social, cuando hay acciones positivas unificadas, pues eso hace que se dé un cambio en general. Cuando Mocus fue alcalde la primera vez, por los 90, él lanzó pues una campaña pedagógica de pues, cultura ciudadana en varios pues digamos que elementos viales, en la conducción, en el uso de las normas de tránsito también en términos peatonales, y parte de lo que logró el éxito de esas culturas, de esa campaña ciudadana en términos de cultura fue el ejemplo y el poder ver cómo, digamos, en los otros hace las cosas, el reconocer. Entonces, en ese momento él manejaba como unas paleticas de mano arriba y mano abajo. Entonces, en vez de generar, digamos, digamos, una disputa entre las personas, pues cuando se hacía zona, digamos, dedito arriba, pues mandaba un mensaje que se están haciendo las cosas bien, de agradecimiento, y cuando pues alguien hacía, pues digamos, una acción indebida era pulgar abajo, que pues es todo lo contrario. Eso, aunque parece algo simple, cambió muchísimo la cultura que había, por lo menos en el volante en Colombia, en Bogotá en ese momento, que era, pues ahí todavía no estaba el Transmilenio, pues era una cultura realmente caótica en términos de, pues digamos, de la conducción. Y eso es otro buen ejemplo de decir que las acciones individuales, que la réplica, el contagio colectivo puede hacer efectos relevantes para un problema que es común. En ese caso era el tráfico. Entonces, pues también esa es la razón por la cual les traigo el video. Y bueno, lo último es, pues por lo que ahorita mencionaba, la normalización de la corrupción. Colombia es un país que ha venido normalizando la corrupción y ha normalizado ciertas acciones que ya convive con ella. Y eso es porque de alguna forma la estructura de principios y valores que tenemos en la sociedad pues ha decrecido. Es decir, ya nuestros sistemas de valores para algunas cosas es tanto el nivel de frecuencia de acciones de corrupción que de pronto las normalizamos y ya inclusive no les vemos la implicación que requieren. Entonces, no sé, ejemplo, las cifras de conflicto armado, sea cual sea reclutamiento, sean falsos positivos, pues es un tema de normalización de la violencia en el día a día del país. Y pues eso está mal. Es decir, utilizar las cifras, politizar las cifras, o utilizar las cifras con fines políticos o exclusivamente y no como un elemento de generar conciencia y reflexión sobre lo que pasa, pues es lo que hoy tiene un poco el país sumido en, digamos que en varios elementos de corrupción. Vemos escándalos de corrupción y en vez de sancionarlos, pues los normalizamos. Por ahí existía un presidente que decía la corrupción en su justa proporción. Eh, entonces, ese tipo de cosas deja ver que, pues si bien la corrupción existe en todo lado, pues acá está demasiado normalizada que convive hasta de forma armónica con las instituciones y con la ciudadanía. Y precisamente lo que hay que hacer desde la actuación individual es lograr permear ese colectivo para poder generar un efecto o un choque contra estas acciones de corrupción que están en un nivel superior. ¿Y esto cómo se hace? Se hace desde ejercer los elementos que uno cree que no tienen ningún efecto. Parte de las abstenciones del voto en los electorados es porque las personas tienen la premisa o el hipotético que el voto que ellos hagan no va a funcionar porque igual siempre pasa lo mismo. ¿Para qué voto si nunca van a cambiar o siempre son promesas? Y precisamente
el tener, digamos que el resignarse a ejercer ese derecho, pues es lo que genera, digamos que de pronto pues se permeen las mismas instituciones siempre corruptas, sino pues de alguna forma puedan darse nuevos escenarios o nuevas miras de participación política. Entonces, pues esa es un poco la reflexión. No sé si hasta acá hay preguntas, dudas, inquietudes. Ok, listo. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de historia porque el material de formación y cómo está construida. Jason, ¿tienes preguntas? Creo que... O se te quedó la mano levantada. Ok, gracias. Quedó la mano levantada, disculpe. No problema. Entonces, vamos a hablar un poco de historia porque como está concebido el material de formación y como está el diseño curricular, pues de alguna forma nos invita a una reflexión relevante y es para no tener ejercicios de repetición, pues lo primero que uno tiene que mirar es hacia atrás y poder ver qué elementos ya han pasado, qué errores se han cometido y qué buenas prácticas se pueden adquirir de ellos. Y esto no es solamente un ejercicio académico, sino es un ejercicio desde la psicología. Eso hay patrones de repetición en términos de violencias interfamiliares o malas o buenas costumbres en las familias. Entonces, eh, cuando no hay ejercicios de, digamos, de análisis y reflexión y retrospectiva de lo que está pasando, pues de alguna forma lo que se hace es replicar ese hecho a pesar de tener conciencia de que es incorrecto. Entonces, violencia interfamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Pero eso también no solamente pasa desde la psicología en las familias, sino también pasa en, pues digamos que inclusive en los procesos empresariales, cuando nos hace una reflexión de cómo surgieron los procesos, qué elementos fueron positivos o negativos en cada uno de ellos, pueden con posibilidad repetir errores que se cometieron en el pasado. Entonces, en la literatura, pues Jorge Agustín Nicolás Ruiz, que es un literato latinoamericano, peruano, pues él estableció esta frase que es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa frase, pues en algunas otras clases o fichas me han dicho que la han visto, no la conocen por Jorge Agustín Nicolás, sino por eh, series de Netflix, puntualmente de temas de narcotráfico. Y en los dos casos aplica, pues porque cuando precisamente lo muestran en esas series de narcotráfico, no sé exactamente cuál es, pues tiene un sentido y es precisamente lo que busca pues digamos que el eje de, digamos, de esta serie o cinematográfico es precisamente poner esto en evidencia pues digamos que a todos los espectadores para que con reflexión y criterio puedan ver pues digamos que la película o la serie en aras de no obtener, digamos que la misma repetición en futuro, pues de conociendo los elementos del pasado. Entonces, pues eso es un elemento relevante que quiero traer porque vamos a hablar de historia frente a eso. ¿Cómo vamos a hablar desde historia? Pues acá es generalmente una actividad que antes hacía, no la voy a hacer hoy por el número de personas que somos y también porque como se han dado cuenta estoy con algo de tos, pero generalmente era para que ustedes tuvieran como una actividad en vivo ahorita y era suministrarles como una diapositiva a cada uno de estos y básicamente es que en esta línea del tiempo ustedes lograran ubicar los presidentes y lograran ubicar un poco los elementos constitucionales. Si hubo una nueva constitución, si se adoptó una nueva constitución o si hay reformas constitucionales durante los mandatos de ese presidente. Y pues digamos que ese era básicamente el ejercicio, colocando también pues cuál era el eje temático que representaba cada una de esas presidencias o de esas reformas constitucionales. ¿Por qué hablamos de reformas constitucionales? Porque en el material de formación ustedes ya tienen un recorrido por la historia de Colombia a través de hechos históricos de violencia, obviamente con un propósito de precisamente generar conciencia para para tener no repetición pues, de estas acciones en futuro,
pero pues también desde los elementos normativos y hablando desde la ética, cuando uno habla de una carta constitucional que es la regla máxima en una sociedad, pues uno también puede entender o ver cómo se han fijado las cosas correctas e incorrectas y desde dónde se están sentando los vacíos o se sentaron los vacíos con anterioridad. Entonces, este es como ya la resolución. Un momento, por favor. Este es una línea del tiempo ya, digamos que efectuada. Esto es en el hipotético ejemplo que un estudiante se llamara Juan de Pescador y lo hubiese desarrollado. Entonces, lo primero es decirles que la primera constitución en Colombia fue la Constitución de Cúcuta en 1821. Pues ahí en ese momento estaba Simón Bolívar. Y lo que propuso esa nueva constitución, por eso está marcado en naranja, era pues un Estado centralizado y una república democrática. Pues ahí ya empezamos a hablar un poco, este es un poco en términos generales de hablar de democracia en una nación recién concebida, en el cual aún habrían cosas por definir. Digamos, entre el 821 y 832 inclusive hubo varias disputas entre, pues digamos, entre esa nueva élite política que iba a existir en Colombia, pero pues no fue sino hasta el 1832 con Francisco de Paula Santander que empieza a hablarse se retoma el tema descentralizado, pero empiezan a aparecer otros elementos de ideología política, que es pensarse el Estado colombiano como un Estado liberal. Esto tiene que ver con problemas que hoy estamos viendo en el día como nación. No que sea liberal, sino pues digamos que hablemos descentralizado. Parte de lo que vemos en el conflicto actual, inclusive cuando surgen las guerrillas a mediados del siglo pasado, tiene que ver un poco con la distribución de la tierra y la presencia del Estado. Al hablarse de un Estado centralizado, pues, quiere que ver la centralización del poder, pero también se centraliza inclusive geográficamente y digamos que políticamente en división político-administrativa. Pues esto tiene, digamos, un efecto en la soberanía, autonomía que van a tener las regiones y cómo, digamos, hay un proceso de distribución inclusive de poder y de tierras en la nación colombiana. Y es por eso que inclusive en el 63, con Tomás Cipriano de Mosquera, se habla de pasar de un Estado centralizado a un Estado federal, donde podríamos funcionar básicamente con Estados federados tipo Estados Unidos, en el cual, pues digamos, cada uno de las regiones o de los estados que se concibiera, pues tuviese mayor autonomía para poderse dar sus normas, obviamente respetando, digamos, que la Carta Constitucional, pero poder tener autonomía legislativa y en ese mismo pues, sentido autonomía territorial. ¿Qué nos deja ver eso? Pues básicamente pues que ya vamos a empezar a hablar de una pequeña discusión entre centralizado y federal, entre autonomía, entre centralizado y entre el ejercicio de autonomía regional. Y también vamos a ver un elemento importante que es laico y liberal. Acá parece pues que no existiese, pero pues en este momento pues era un estado en el cual tenía un estado altamente sesgado, pues digamos que por la religión dominante en ese momento, que es la religión católica o la iglesia católica en ese momento. Y pues lo que se hace en el 63 es un poco decir, venga, desde el auge y desde los modelos liberales que está pasando en Europa y Estados Unidos también en su momento, pues deberíamos desprender un poco el hacer del Estado, los ejercicios de derechos y deberes, dejar aislados de lo que tiene que ver la religión, sea cual sea, porque pues estamos hablando de un Estado donde va a hablar de libertades, pues tener una constitución que se restringe a una o a cualquier religión, esto no tiene que ver nada con la religión católica o la que sea, pues va, digamos, que generar un sesgo para los habitantes de ese país. Si alguien no cree en esa religión católica o si alguien no creyese en esa doctrina, pues va a tener un grave influencia y va a haber coactado o afectado pues su libre decisión o desarrollo ante pues el ejercicio de una elección de una religión o no. Entonces ahí también empieza a haber otro tema de laico
y pues en este caso influencia de la Iglesia Católica. Inclusive en el 86 y la Constitución del 86 con Rafael Núñez es la constitución que más tiempo ha durado en Colombia. Pues esta constitución fue con un corte dogmático de la religión católica, es decir, tuvo un efecto importante. Nuevamente pasó de ser laico a tener una incidencia la religión católica en la constitución y volvió a pensar de ese ejercicio que se ha, pues digamos que pensado en términos de federados, autonomías, regiones, pues pasará centralista y conservador nuevamente. Vamos a hablar de conservadores y liberales. Ustedes saben el conflicto grande que se da en Colombia entre liberales y conservadores, la época de la violencia en Colombia que genera, digamos, un gran número de muertos que inclusive tuvo que haber sido, sino hasta el Frente Nacional, pues un ejercicio de distribución equitativa del poder para poder cesar un poco esa violencia. Y eso tiene que ver un poco con hoy. Y esto parece un poco curioso, pero fíjense que desde los orígenes de la nación empezamos a hablar de dos bandos políticos, liberales y conservadores, dos posturas políticas ideológicas opuestas que se van a disputar el poder, pero lo más grave de ellos es que se los van a disputar también con uso de la violencia. Hoy uno ve liberal y conservador como partidos tradicionales, pero hoy la disputa ha cambiado en términos de nombre, pero sigue siendo polarización al final desde dos lados. Derecha e izquierda son los elementos que uno va a ver polarizado en la historia reciente, y si uno se volviese a esa época es una conversación bastante similar. Diferencias ideológicas en una visión de Estado o de nación que son tan fuertes que normalizan elementos reprochables como la violencia y como la pérdida de vidas humanas. Esto pasa en el 91 en Colombia con la Unión Patriótica, con el exterminio de la izquierda, pasa actualmente con la época de violencia con líderes sociales, inclusive ya tocando a, a la derecha, también con asesinatos a candidatos. Entonces, este elemento que uno ve por acá en 1886, liberales y conservadores, que durante los primeros 50 años el siglo anterior, pues hubo una violencia importante que uno cree haber superado, pues hoy es una réplica, pero con nombres diferentes y con posturas ideológicas, pues no, yo no diría que tan diferentes, solamente que pues están vistas y nombradas, denominadas de alguna forma diferente. Entonces, volviendo al tema constitucional, desde el 86, Rafael Núñez es la constitución que más tiempo duró desde el 86 hasta el 91, de ahí los recuadros naranjas, pero eso no quiere decir que durante todo ese tiempo no se hayan generado reformas constitucionales. Entonces, en el 54, con Gustavo Rojas Pinilla, pues no es, pues esto es más que todo como un dato relevante, pues en esa reforma constitucional se da el voto a la mujer. Esto es una buena normalización y es que podamos normalizar que todas las personas, indiscutiblemente de su género, tienen derecho al voto y más allá de su género, orientación y demás, también lo pueden hacer. Pero no fue sino hasta el 54 que las mujeres pudieron votar. Esto antes era un elemento exclusivo de la masculinidad que está eh, evidentemente mal. No fue, digamos que común o normal durante la primera parte de la historia de Colombia. No es sino hasta el 54 que se empieza a elegir. En el 68, con eh, Lleras Restrepo, se habla de la modernización del Estado y es cuando se crea el Departamento Nacional de Planeación, porque un poco la discusión en ese momento es de la creación de política pública y desde el hacer de la política pública desde una forma pues desde el tecnicismo y desde la academia, pues, digamos, tener un esfuerzo importante por hacer que el hacer de la política pública tenga elementos técnicos y evidencia y soporte para su hacer, pues se habla de tomar decisiones en función de criterios técnicos. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque uno diría, pues esto es normal, fue una reforma, esa es la que
en la historia política de Colombia se habla como la gran reforma de modernización del Estado, pero eso tiene que ver porque en la historia reciente también se habla si las personas que han dirigido el país en función del tecnicismo deberían seguirlo haciendo, digamos que con esos criterios, y por eso se pone, digamos que en la discusión política si eso no es. Que a mi manera de ver, pues la tecnicismo y la planeación del Estado y el ejercicio de la política pública tiene que estar basado en evidencia y en técnica desde la ciencia. Entonces, pero esa discusión hoy está relevante, tecnicismo versus no. Y en el 86, con Virgilio Barco, hoy también creemos que el ejercicio del derecho al voto, y más con unas elecciones que se vienen prontamente, uno cree que anteriormente pues se podía votar por alcaldes y gobernadores, pero eso no fue sino hasta hace muy poco, eso no fue sino hasta 1986, hace 40 años. Las personas no podían elegir alcaldes y gobernadores, el mecanismo de elección era a través de el ejecutivo, quiere decir el presidente, elegía a los gobernadores y esto a su vez elegía a los alcaldes de sus municipalidades. Fíjese que esto también vuelve y nos toma un poco a la autonomía que tienen las regiones y es qué tanto, qué poder de decisión tenían las personas en región para elegir o poder o por decidir frente a sus territorios, frente a sus posibilidades. Ninguna, porque pues de alguna forma todo era centralizado desde el Ejecutivo, es decir, desde el presidente para tomar las decisiones. No fue sino hasta el 86 que se hace cambio relevante. En el 91, pues empieza se retoma un poco nuevamente el tema de un Estado laico, pluralista, en el cual, pues a través de esa separación de el Estado e Iglesia, pues va a permitir derechos y libertades en un Estado social de derecho. Esto significa hablar de garantías en términos de derechos, no solamente en derechos fundamentales de primer nivel, sino de segundo y tercer nivel, y pues ahí cambia un poco pues digamos que el contrato social que hoy tenemos vigente. Esto, a pesar de que lo hice en el 91, es de alguna forma reciente, eh, pues hoy en la discusión política de Colombia es Asamblea Nacional Constituyente, que básicamente lo que busca es generar un cambio constitucional a esa constitución del 91, que en términos teóricos, técnicamente, pues una constitución que pues copia el modelo francés y parte de elementos de modelo alemán. Es una constitución bastante robusta y con bastantes solidez en términos de instituciones, que por supuesto tiene oportunidades de mejora, sí, pero pues hay un elemento de una constitución que protege y salvaguarda las instituciones. Hoy se habla pues de una posibilidad en aras de pues corregir algunos fallos, pues de hablar de asamblea constituyente, pero bueno, no voy a entrar en los temas de discusión de actualidad. Simplemente que lo que quiero ver acá es que el tema de una reforma constitucional o de una constitución nueva está vigente. Y hay otros elementos que uno creería que no, pero pues también hoy están vigentes. Entonces, en el 2004 se habló de la reelección del presidente, en 2015 con el bloque de constitucionalidad de los acuerdos de paz se elimina la reelección y hoy también en la situación actual hablamos de algunos sectores políticos de posibilidad de reelección de presidente. Entonces, fíjense que ese tipo de discusiones que pareciesen ya haberse sido superados tienden a tener repitencia y pareciera que nunca se cierran capítulos. No se cierran capítulos en darle autonomía a las regiones, no se cierran capítulos en, al final, ser un Estado totalmente secular, libre de iglesia. La Iglesia Católica tiene una incidencia relevante en el Estado colombiano. El elemento de modernización del Estado hoy es relevante, ciertos sectores consideran que no, y por supuesto el elemento de bandos políticos polarizados que parecía no ser relevante, sino que solamente fue relevante en la época de los 90 y bueno, al finales del siglo XIX, pues genera pues digamos que
hoy relevancia, pero no hablando entre liberales y conservadores, sino entre izquierda y derecha. Entonces, pues les traigo esa reflexión. En todos estos hay época de violencia. En los 90, en la época de los 80, pues tenemos el auge del narcotráfico, la- el, el surgimiento de guerrillas en los 50, que desde los 50 también hasta actualidad, o inclusive tenemos grupos armados en alzados en armas, pues digamos que por la disputa territorial de la distribución de la tierra, hoy mutado este conflicto a elementos de narcotráfico, obviamente permeado por lo que pasa en los 90 con con los carteles y la época del narcotráfico y de la violencia frente a ello. Entonces, en todos, pues hay un común denominador que también es la violencia, que es algo que ustedes van a ver en el material de formación, pero que se los quería traer. Hasta acá no sé si hay preguntas. Ok. Entonces, así como se han presentado reformas constitucionales, tal vez las personas más jóvenes de estos programas de formación van a considerar, o pues uno puede pensar que el acuerdo de paz más reciente es el de Colombia, la negociación del gobierno colombiano con las FARC. Pero si uno mira esta diapositiva, uno mira que han existido varios procesos de negociación. Entonces, inclusive en el 2005 hubo una negociación de acuerdos de paz con los paramilitares. Esto es relativamente reciente. Pero hoy vemos este conflicto mutado en lo que es las BACRIM o pues digamos que eh, grupos ilegales bajo otras denominaciones. También uno podría decir que eh, hubo, digamos que, varios grupos guerrilleros que, digamos, de alguna forma se hizo procesos de negociación. No sé si sabían, pero hubo una guerrilla de corte indígena que se llamaba Quintín Lame, hay un proceso de negociación. Y también, pues el más relevante, pues el del M-19, que pues, de por sí tuvo efectos políticos en la construcción de nación que hoy tenemos. Pero la pregunta acá al final sería, ¿por qué si tenemos tenido tantos acuerdos de paz, por qué hoy seguimos en conflicto como nación? También un acuerdo de paz que tuvo un premio Nobel para el presidente de turno que estuvo en ese momento y por qué hoy, a pesar de esos acuerdos que en el papel eran buenos, hoy seguimos teniendo los mismos procesos. Y de alguna forma la respuesta que eso lo tendrán que averiguar ustedes, pero que les puedo hacer spoiler es porque muchas veces no miramos atrás a mirar qué elementos salieron bien y qué salieron mal. Y de esos elementos que salieron bien, qué tan dispuestos estamos a repetirlos nuevamente y de los que salieron mal, qué tan dispuestos estamos en corregirlos. Creo que no hay una reflexión completa en Colombia frente a los acuerdos de paz. Eh, en Colombia se habla de de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, pero en su momento, por decirles un ejemplo, con los acuerdos de las paramilitares, de las autodefensas, se crearon los tribunales de justicia y paz, que es un símil a la JEP, pero era la justicia pues pues, para estos elementos de eh, grupos paramilitares. Entonces, la pregunta es por qué no conseguimos la paz y bueno, pues eso será un elemento que ustedes tendrán que verificar en la evidencia que van a tener que entregar en la siguiente sesión. ¿Listo? Hasta acá preguntas, dudas, inquietudes. Ok, todo está claro. Ok, listo. Entonces la evidencia, pues, nuevamente me quedó el slide anterior de menos segundo. Para que la grabación quede y no haya. Y es decirles que la evidencia se va a entregar el 7 de mayo. Raúl, adelante. Oye, profe, buenas noches, qué pena otra vez. O sea, este trabajo que nos va a mandar a hacer,
tiene que tener un mínimo de hojas, algo así, o puede ser lo más resumido que se pueda. Si quieres, déjame, te explico la evidencia y en función de eso, pues ya miramos cantidad y demás. No, Ah, bueno, no, señor. no la he empezado a explicar. Ah, bueno, Entonces señor. la evidencia, listo, entonces la evidencia se llama documento colaborativo de solución de caso, debe ser entregada el 7 de mayo y básicamente lo que hay que hacer es un análisis comparado. Cuando digo análisis comparado es comparar dos situaciones, en este caso lo que pide comparar son los acuerdos de paz de Colombia, las FARC de 2016, con los acuerdos de paz de otro país. En el anexo de la evidencia dice Sudáfrica, pero pues está abierto a que puedan hacer otro. Y tienen que hacer ese análisis comparado en función de las preguntas orientadoras que están pues en el anexo de la evidencia. Les van a decir, compare, digamos, cuáles fueron los actores que participaron en el conflicto, cuáles fueron los factores económicos, probablemente el conflicto en Colombia el factor económico fue diferente a los factores económicos en Sudáfrica con el apartheid, por poner si hubiésemos tomado ese ejemplo de referencia. ¿Cuáles fueron los factores sociales? Seguramente y culturales, seguramente culturalmente existía otras motivaciones en Sudáfrica, pues digamos que con estos temas raciales versus en Colombia que es un tema de tierras, que está asociado más a un tema de inequidad. Entonces hay que hacer un ejercicio comparado y no solamente es mencionarlo, sino explicarlo, qué significa qué es el apartheid, qué significa esas castas raciales, qué significó en Colombia esa distribución de la tierra en el marco rural. Entonces es hacer un análisis comparado en cada uno de esos elementos y responder a las preguntas que están en la guía. Si quieren elegir otro país con los acuerdos de paz, es bienvenido. Lo único que les pido es que acá nuevamente van a tener que hacer una investigación en Internet. Por tanto, esa investigación pues tiene que tener citas. Entonces vamos a entregar un documento con normas APA, debe tener bibliografía, debe tener las referencias o fuentes de donde tomaron la información y cuando ustedes tomen elementos textuales, es decir, si van a copiar y pegar de alguna fuente, deben citarlos con normas APA, pues para decir de dónde tomaron ese extracto de párrafo o de oración que soporta el argumento que ustedes quieren presentar. Esto lo van a entregar en formato PDF. eh, en el formato, pues básicamente es clave porque es más fácil, digamos, para calificar y para la plataforma procesar. Entonces, pues les pediría que sea PDF. Y en relación a la pregunta que me hacían en el número de hojas, pues un trabajo no puede ser de este tipo, no puede ser 7 hojas o algo así. Yo diría, yo no tengo máximos de mínimos, pero les diría que 4 hojas, 5 hojas sería como más que suficiente para un trabajo de este tipo. ¿Listo? Y pues obviamente van a tener que concluir y dar los elementos de referencia para cada uno de los casos. ¿Listo? El material será agente de cambio y van a encontrar todo el material asociado pues como a violencia que puedan haber, pues digamos que plantea el diseño curricular y la guía. Entonces pues lo pueden también consultar de referencia. ¿Listo? Entonces no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. También lo pueden hacer en Word, no es excluyente. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, parece que es claro eh, pues digamos lo que hay que entregar. Entonces, pues bueno, Raúl, adelante. La última pregunta, ya terminando ese informe, ya la última clase sería que como un repaso, algo así, o... La última clase es, como se los he mencionado, simplemente de dudas, inquietudes. Yo les presento como las notas, los elementos a seguir y si hay preguntas, pues las resolveré. Es una sesión muy corta. No es Ok, clase profe. magistral, por decirlo de alguna forma. Y, profe, ¿hasta qué fecha? Es que mira que hay una compañera, qué pena, que me escribió que no se pudo conectar porque, bueno, donde está lloviendo, que hasta qué días es la última actividad con usted o hasta qué plazo tiene para entregar toda la actividad. 7 de mayo, Ah, bueno, profe, muchas gracias. un gusto. Bueno, entonces a todos desearles feliz fin de semana, buen puente, descansen, aprovechenlo, pónganse al día. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días ya para la última clase que es muy corta de cierre y
Y bueno, como es la última clase, pues acuérdense que yo voy a estar hasta la otra clase y ya después me ponen otras fichas. Entonces se deben poner al día con lo que les haga falta. A todos feliz noche y buen fin de semana. Eso, doctor, buenas noches. Muchas gracias, Hasta luego. instructor. Buenas noches, que pase.